La verdad es que no hay mucho tiempo. Estos venezolanos que se les vence el TPS en abril no tienen mucho tiempo para resolver su permanencia aquí en los Estados Unidos. Y esta sería una de las formas en que se evitaría su deportación. Sería un episodio muy triste en la historia y en la reputación de los Estados Unidos. Y he hecho comparaciones dentro de mi escrito. Por ejemplo, el barco judío en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, que tocó en este país y el gobierno les negó el acceso y los condenó a que regresaran a Europa a una muerte segura. O lo que ocurrió con los japoneses después de Pearl Harbor. Si este es un país que aboga mundialmente por los derechos humanos y por el imperio de la ley, mal pudiera suspender la protección de esos venezolanos y repatriarlos a un destino incierto y horroroso. Finalmente se está haciendo algo contra la revocatoria del TPS. Ya se ha introducido una demanda en las cortes aquí en Estados Unidos para evitar la deportación de más de 300.000 venezolanos. Agárrate está cumpliendo 10 años, que no es lo mismo que decir que tienen 10 años agarrados, o más o menos. Sin embargo, si hacemos un recuento histórico, a mí que me gusta tanto la historia, si son desde hace 10 años hay un poco de gente que está agarrada de la falsedad politiquera. Hace 10 años ya se había muerto Chávez. Hace 10 años estábamos viviendo el inicio de lo que conoceríamos después como el interinato. Hace 10 años María Corina era radical. Hace 10 años Ramos Ayú ya era corrupto. Hace 10 años Manuel Rosales ya era lacrán. Hace 10 años Edmundo estaba cuidando las guacamayas. Hace 10 años las cosas eran muy distintas. Todo lo que ha tocado durante estos 10 años en los que Agárrate con Patricia Poleo ha estado al aire han sido prácticamente tantas cosas que uno no sabe cuántos años han pasado. Lo que sí está claro es que Agárrate se ha convertido en una referencia en el tema del manejo de la información y de la comunicación a través de una plataforma como YouTube. Que Patricia Poleo, con su canal Factores de Poder y con su programa Agárrate, es una referencia en cuanto a lo que significa reinventar el periodismo. Salir del periodismo convencional y entrar en las nuevas tecnologías y en las nuevas plataformas. Y si algo se puede decir de estos 10 años a Patricia Poleo es que sería muy difícil que quienes estamos hoy haciendo lo que hacemos en estas plataformas no podamos tener de referencia ni reconocer que Patricia Poleo en esto también fue pionera. Sin embargo, 10 años después hay algo que está perfectamente claro. Chávez sigue muerto y no volverá. Agárrate. ¿Cómo hago yo para no reírme de las cosas de Daniel Lara Farías? Dios mío. Daniel Lara es una referencia con esas frases que hace, con la forma de llamar a ciertos personajes. Gracias, Dani. Gracias porque tú fuiste has sido parte importante de este programa. Y bueno, antes de comenzar con la agenda de hoy, que es una agenda positiva, es una agenda en la que vamos a darle esperanzas a los venezolanos que están en esa lista de los 300.000 del TPS que se vence en abril. Antes de eso, quiero recordarte que nuestra farmacia, la farmacia de nosotros los latinos, es Farmacia Gardens. Queda en Hialeah Gardens. Ve y visítalos, ve en nombre mío, porque ahí vas a conseguir la atención que tenemos en las farmacias de nuestros países. Si tienes una prescripción internacional de tu país de origen, ellos te van a atender con esa prescripción, te van a vender lo que necesites, pero además ellos hacen delivery a todo Estados Unidos y también aquí, obviamente en la Florida, envían medicinas a Venezuela, así que ponte en contacto con ellos, visítalos porque de verdad no te vas a arrepentir. Es nuestra farmacia, la farmacia latina, Farmacia Gardens. Bueno, vamos a arrancar con la noticia. El día de hoy es que finalmente, después de anuncios por aquí y por allá, se ha introducido una demanda de nulidad contra la revocatoria del TPS que se vence ahora en abril. Eso es ya, eso es dentro de un mes. Me acompaña aquí en el estudio José Antonio
Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, que es la organización que ha introducido la nulidad, y también está vía Zoom el abogado que se encargó de redactar el documento, Leroy Garrett. Buenas noches, Leroy, ¿cómo estás? Patricia, muy buenas noches. Agradado de nuevo de estar en esta casa. Felicitaciones por esos 10 años tan intensos. Gracias, intensos de verdad. Bueno, saludamos primero a la visita, Colina, porque tú eres parte de la casa, tú eres parte de Agárrate, has sido parte de Factores de Poder. Aunque yo no haya grabado video, ni haya dicho nada, yo tengo 10 años soportando esta situación. Calándotela. Patricia, así que aquí hemos estado en situación, no había tenido la oportunidad. Yo me iba a grabar un video, que si la torta, pero no sí cuestión de esas cosas, porque el día a día nos lleva y son 10 años de muchos que hemos tenido que vivir. Bueno, 10 años de Agárrate, pero ya son casi 20 desde que estamos aquí. Desde que estamos aquí, exactamente. De eso, ese preámbulo lo quería hacer antes de que habláramos de esta buena noticia, porque Colina tiene esta organización desde que Colina estuvo preso aquí, y hay gente que no lo sabe, ¿no? En una cárcel de inmigración, cuando no había venezolanos en cárceles de inmigración aquí en Estados Unidos. Estoy hablando de hace 22 años, 21 años. 21 años. Ya Colina estaba preso aquí en una cárcel de inmigración porque lo acusaron de terrorista en Venezuela. Y apenas Colina salió en libertad, Colina no se olvidó de lo que era la lucha por Venezuela y fundó VEPEX. Yo me acuerdo que yo le decía que era la organización de los conejitos porque se reproducían y se reproducían y se reproducían, porque cada vez había más miembros, porque cada vez llegaban más venezolanos aquí. Y VEPEX prestaba ayuda. Una cosa que yo tengo que decir, y la tengo que decir con responsabilidad, jamás pidieron dinero. VEPEX nunca, Colina nunca ha solicitado dinero para nada de lo que VEPEX ha logrado y ha hecho. Y a bastantes venezolanos ayudó a obtener su asilo político con asesoría, con cartas, con apoyo. La verdad es que si hay una organización que se ha encargado de proteger al venezolano aquí en Estados Unidos, ha sido VEPEX. Yo lo digo con toda responsabilidad. Hablando, por cierto, de eso vamos a hablar el lunes que viene, de esta gente que pide dinero y se queda con la mitad o se queda con todo. Hay un influencer por ahí que vamos a tratar este tema el próximo lunes, Manuel Conecta, y todos lo saben, que se ha hecho viral el tema del dinero que se desapareció, el dinero también que se ha desaparecido de la USAID, que era para ayudar a los venezolanos. Hay mucha plática que se ha desaparecido. VEPEX con las uñas ha trabajado durante estos 20 años. Yo creo que VEPEX ya tiene 20 años. No, tiene ya como 16 años, pero yo la fundé después que salí de la cárcel en el 2008, sí, tiene 2008, 17 años. 17 años. 17 años haciendo un trabajo de verdad de hormiguita, muchas veces sin recursos. Esta demanda que se introdujo, por cierto, Colina, yo voy a aportar, porque Colina pagó de su bolsillo la platica que se necesita para introducir una demanda, que son $600. Y Colina lo sacó de su bolsillo, no se lo pidió a nadie, yo voy a aportar, no mucho, pero voy a dar algo. No te preocupes, que hay un comité técnico por allí que dio su aporte, ellos saben quiénes son, no salió todo directamente de mi bolsillo, así que hay venezolanos que están preocupados y que no les gusta, pero ellos sí son amistades muy cercanas que están preocupados por lo que está pasando y me dijeron, mira, vamos a colaborar, vamos a ayudar y por eso fue posible. Bueno, y Leroy se encargó de redactar la demanda de nulidad, pero Colina, quiero que antes de darle la palabra a Leroy con la cuestión técnica y las posibilidades que hay de que esto avance, dime qué otras cosas se estarían haciendo paralelas a esta, ¿no? Porque hemos visto cuando le ocurre esto a otras comunidades, por ejemplo los haitianos, cómo se organizan, cómo se reúnen, cómo se ponen de acuerdo, pero es que nosotros los venezolanos no sé qué nos pasa, que cada cosa de esta más bien lo que hace es dividirnos en vez de unirnos, cada vez que tenemos una desgracia que se nos acerca. Y ustedes saben, yo no necesito el TPS. El TP a mí no me afecta para nada a nivel personal, no le afecta a mi hija que es ciudadana estadounidense, yo también lo soy, pero obvio que tengo un dolor muy profundo porque conozco muchos venezolanos que han sido protegidos por ese TPS que se vence en abril, que lo están haciendo bien, que no son del Tren de Aragua, porque aquí no hay 600.000 miembros del Tren de Aragua ni 600.000 delincuentes. Esto es injusto lo que están viviendo los venezolanos y lo digo desde mi voz como venezolana y también como ciudadana estadounidense. ¿Qué más se está haciendo, Colina? Bueno, lo que se está haciendo es, de lo que yo tengo conocimiento, hay una organización de derechos civiles que se llama ACLU,
que está haciendo una demanda, pero no nada más con el TPS de los venezolanos, sino una demanda que incluye a otras nacionalidades que tiene que ver con esto. Ellos han estado trabajando, de hecho por ahí hay un link en las redes sociales donde se le está pidiendo a los venezolanos que se inscriban, porque cuando el ACLU mete la demanda, pues los que estén inscritos ahí, que es en la Alianza Nacional del TPS de los Estados Unidos, pues van a estar incluidos, pero eso es algo bastante genérico, no es nada más para los venezolanos, incluye a otras nacionalidades. Entiendo que eso va avanzando y que no sé si este viernes o más tarde la semana que viene la van a estar introduciendo. Eso es una organización que tiene su sede, si mal no recuerdo, en California, y ahí ha estado colaborando pues otras organizaciones como Amavex, que ha estado en contacto con ellos, ha tratado de aportar personas afectadas por el TPS, que se vence ahora, ha también enviado una lista de los que pudieran servir como testigos expertos, pero esto depende básicamente de esa organización y es algo que se ha venido colaborando para ver cuándo sucede. Por otro lado, hay conversaciones con un bufete de abogados o con un abogado específicamente que es la Biblia de inmigración en los Estados Unidos, se llama Ira Corson, que él tiene un bufete muy famoso en Nueva York, que es el que ha peleado el TPS de los haitianos y ha ganado una cantidad de cosas. De hecho, el manual de inmigración por el que estudian los abogados de inmigración en los Estados Unidos lo escribió Ira Corson. Bueno, se ha estado conversando con él, por cierto. Pero pide mucha platica. Sí, no, sí. no, y aclara eso, Colina. La plata que está pidiendo, el dinero no es de honorarios, sino lo que él dice que costaría introducir una demanda como las que él está... como está acostumbrado a hacerla. Él está su bufete en New Jersey, Nueva York, pero lo que él está planteando es que, bueno, mete una demanda de acuerdo como él las ha hecho en otras oportunidades con el caso de los haitianos. Él dice que son un costo de $300,000 desde que se entra la demanda hasta que llega a la Corte Suprema, porque él piensa que eso va a llegar a la Corte Suprema. Y bueno, evidentemente, pues eso es algo que no es tan sencillo plantear a simple modo de vista, porque bueno, evidentemente, pues habría que hacer una recolección, buscar. Entonces, a mí nunca me ha gustado pedir dinero públicamente, porque ese no es mi estilo. Las otras organizaciones como AMA, Helen Villalonga, que está en contacto perenne con este bufete, pues está buscando la manera y hay unas iniciativas por ahí que se están manejando, pero que todavía no se han concretado. De acuerdo al criterio de Ira Korsman, podría tener hasta la primera o la segunda semana de marzo para poder introducir este documento. Creo que eso es algo que podría pasar si se logra pues tener ese monto. Y bueno, lo que sí es una realidad es lo que se ha hecho hasta ahora con los conocimientos que tiene Leroy, que es un experto en leyes pues que ha tenido este tipo, que lleva otros litigios, no como el del TPS, pero que lleva otros litigios en los Estados Unidos. Se surgió la posibilidad de hacerlo, era lo que se podía hacer de manera directa y por eso la organización se involucró, y creo que antes de las otras cosas que se están buscando hacer, es lo primero que se ha hecho. Se ha introducido en el 11º circuito de la Corte de Apelaciones acá en los Estados Unidos, que tiene oficinas en la Florida, lo va a explicar mejor, y creo que el argumento como tal es el válido, ¿no? Entonces, Leroy lo va a explicar con mucho más detalle de lo que yo lo puedo hacer, pero creo que todo lo que se puede hacer para tratar de evitar que esta medida siga avanzando, creo que hay que hacerlo, y creo que cualquier organización de venezolanos, sobre todo los que tienen que ver con exiliados y perseguidos políticos, pues tiene que hacer lo necesario. Y es lo que tú dijiste que es muy evidente, y yo quiero hacer ese comentario antes de que Leroy dé su explicación técnica. Esto ha demostrado que la comunidad venezolana, si bien es fuerte, porque comunicacionalmente es muy fuerte, somos muy buenos para generar ruido, para levantar la voz y para hacer denuncias. Pero no vamos a las acciones. Pero cuando tenemos que accionar, sí, hay una debilidad. Por ejemplo, en el caso de los haitianos, cuando hicieron su cuestión de la maniobra del TPS, ¿quién costeó eso? Los empresarios haitianos. Aquí hay una debilidad enorme. Y eso lo he dicho por lo menos él, y es con la que más hablo. Esto ha demostrado lo débil que somos comunidad a la hora de ejecutar acciones de esa magnitud. Es una lástima, de verdad que es una lástima. Leroy Garrett, ¿en qué consiste, cuáles son los argumentos de la demanda de nulidad que se ha introducido? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Yo quiero pedirte un segundo para hacer una aclaratoria. Okay. Bueno, tú sabes ya los casos que estamos manejando a nivel de los petroleros, etcétera. Y yo estaba en Florida, en casa de es como un hermano mayor para mí, el coronel Semprún, cuando salió el Federal Register, digamos el decreto en Gaceta Oficial en contra de la suspensión, a favor de la suspensión. Y entonces, conversando con él, él dice, ¿tú crees que hay méritos para hacer algo? Yo le dije, sí.
¿Y con quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar con el teniente Colina, que le agradezco públicamente el apoyo de BPEX, organización a la que pertenezco, desde que se fundó, y lo logramos hacer. Lo que hemos hecho, Patricia, es un Writ of Mandamus. El Writ of Mandamus es uno digamos, el amparo constitucional inglés más antiguo y que forma parte del ordenamiento jurídico, donde cada ciudadano está capacitado a decir al Poder Judicial que haya habido un abuso de poder. Y con el TPS venezolano lo ha habido. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno dice que la situación en Venezuela ha mejorado, está haciendo lo que llaman false pretenses dentro del derecho anglosajón americano, que significa que está diciendo cosas que no son ciertas. ¿Y por qué no son ciertas? Son evidentemente públicas y notorias. Acaba de ir un enviado de Trump a liberar 6 norteamericanos que están ahí sin fórmula de juicio, que la situación de las elecciones no se ha compuesto, que la situación económica sigue siendo totalmente degradante, más allá de la élite que se beneficia de las lisonjas del poder. Y entonces, ¿qué ocurre? El TPS ciertamente es una protección temporaria para que la gente que está huyendo de una situación política y económica totalmente aberrante, se les permita vivir legalmente y trabajar en los Estados Unidos. Pero una vez que eso ocurre, las protecciones constitucionales hacia el debido proceso y la igualdad ante la ley, que son principios constitucionales de las enmiendas 5ª y 14 de la Constitución de los Estados Unidos, los cubre. El detonante para terminar el TPS que ha ocurrido con otros países es la caída de la dictadura, el restablecimiento del Estado de Derecho. Entonces ellos, el basamento para establecer esa orden, que es totalmente falso, se cae de Maduro. Y es lo que hemos hecho. Hemos hecho el mandamos invocando esa situación y hemos dicho, y el teniente Colina lo adelantó un poquito, hemos dicho de una manera constructiva al gobierno que nosotros no estamos opuestos a aquellos que tengan crímenes hechos aquí o que se evidencia que tienen antecedentes penales en Venezuela, pero que la gente que está protegida debe permanecer porque las condiciones materiales no han cambiado, y llevarlos de nuevo a Venezuela es convertirlos en un paria, en ciudadanos fuera de cualquier cobertura y protección legal. Que vamos a generar es un campo de concentración virtual, porque el gobierno de Maduro, la dictadura, saben que esa gente que se vino para acá están en contra de ellos. Entonces vamos a llevar cientos de miles de personas a un destino incierto dentro de una dictadura brutal que está totalmente fuera de cualquier legitimación jurídica, y que eso sería un episodio muy triste en la historia y en la reputación de los Estados Unidos. Y he hecho comparaciones dentro de mi escrito, por ejemplo, el barco judío en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, que tocó en este país y el gobierno les negó el acceso y los condenó a que regresaran a Europa a una muerte segura, o lo que ocurrió con los japoneses después de Pearl Harbor. Entonces, si este es un país que aboga mundialmente por los derechos humanos y por el imperio de la ley, mal pudiera suspender la protección de esos venezolanos y repatriarlos a un destino incierto y horroroso. Leroy, en los tiempos, me encanta todo esto que has dicho y la comparación, porque hay mucha gente que no recuerda que el tema del holocausto fue por eso, porque a los judíos no los recibió nadie. Y finalmente los hicieron presa de este criminal psicópata de Adolf Hitler, ¿no? Y así como hemos visto unas imágenes de gente riéndose con Diosdado, en esta, digamos que para mí es que fue una deportación selectiva, esta que hicieron, que es la que hemos visto en los medios. Aquí hay mucha gente
que si la deportan a Venezuela la va a pasar muy mal, porque ellos tienen hecho un escaneo de cada una de las redes sociales y así funciona la inteligencia cubana y la inteligencia rusa. Y la mayoría de los venezolanos que han estado aquí durante un tiempo, pues se sienten en la libertad de decir lo que piensan del régimen de Maduro y de hablar abiertamente de lo que ocurre en Venezuela en sus redes sociales. Y eso para el régimen de Nicolás Maduro, eso es un crimen, eso es terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la situación, cuando tú hablas de un campo de concentración en lo que se, eso es lo que sería un país como Venezuela con esta cantidad de venezolanos deportados. En los tiempos, ¿qué hay que esperar ahora con esta demanda de nulidad que ustedes han solicitado? ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de Newmelan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el Newmelan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento Newmelan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas, y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. Generalmente la Corte de Apelaciones decide por tradición per curiam, que significa ellos buscan reparar y considerar que los elementos constitucionales que estamos invocando son aplicables, que nosotros no tenemos ninguna duda. Si ellos unilateralmente rechazan el mandamus, nosotros tenemos un elemento de consideración y de revisión. Y vamos a votar todos esos elementos para hacerlos valer. ¿Cuál es la fortaleza de nuestro mandemos? Ahorita el teniente Colina ha dicho que sí, que yo he conocido de las iniciativas de demanda que se están haciendo. Esta demanda de este señor, por ejemplo, hay un episodio, a los haitianos no les fue muy fácil, ellos invocaron discriminación racial. Abogado en el sentido de que los Estados Unidos invocan en su decreto que es del interés de los Estados Unidos cancelar eso. Nosotros no estamos discutiendo cuál es el interés de los Estados Unidos. Cada quien tiene un interés en su casa que es indebatible. Lo que nosotros estamos diciendo es que las condiciones materiales que les permitió a esos venezolanos estar aquí legalmente no han cambiado. Y al no cambiar, las protecciones constitucionales de las que gozan ciudadanos y residentes le aplican. Tan sencillo como eso. Ahora, eso sería como una demanda contra el Departamento de Estado. Estamos hablando de Marco Rubio, que supuestamente fue el que le informó a esta agencia de seguridad nacional que las condiciones en Venezuela han cambiado. Nosotros estamos, no es demandado y demandante, se llama responded. El que tiene que responder es la secretaria de Homeland Security. Cristina. La loca esa. En su cadena, ellos consultan al Departamento de Estado Exacto. y ellos ratifican eso. Eso es correcto, Patricia. Pero nosotros no estamos peleando con ellos. Nosotros estamos diciendo, mira, esta conclusión es incierta porque tiene basamentos falsos. Nosotros no estamos en contra de lo que tú quieras hacer en tu casa, pero tú estás haciendo una transgresión de los derechos humanos mandando a esa gente a ese futuro incierto con esta dictadura brutal. ¿Hay alguna razón? Porque no he escuchado, en esto ya estaba escuchando a alguien que me decía que lo estaban haciendo con El Salvador también. Yo no he escuchado que han hecho esto con El Salvador. Con nadie, todavía. Bueno, ellos han tratado de suspenderlos, sacarlos, y también ocurrió con los nicaragüenses. Ellos inventaron el TPS para los nicaragüenses durante el conflicto Irán-Contra en la época de Reagan. Pero no, ellos nunca se atrevieron a hacerlo y generalmente, en su mayoría, todos los nicaragüenses y salvadoreños que fueron protegidos en las guerras civiles de los 80,
tuvieron su camino hacia la ciudadanía. Yo pienso que si esta gente ya es productiva dentro de los Estados Unidos y se extiende la dictadura sin una solución posible, tal vez ellos tengan la misma consideración de quedarse aquí. Yo pienso que este gobierno, con todo y su ímpetu de limpiar la inmigración ilegal, tendría un legado escalofriante si se atrevieran a hacer eso con los venezolanos. Leroy, esta medida que ustedes están intentando no es igual a otras medidas que hemos escuchado que apenas la Corte la recibe, congela la decisión, en este caso la decisión de no prorrogar el TPS. Eso no sería la primera medida. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que estamos pidiendo, Patricia. Muy acertado tu comentario. Estamos diciendo, suspende el deadline de abril. Exacto. Saca a los malandros. Deja a la gente que necesita seguir siendo protegida. Colina, tú que eres, Colina, por cierto, que esta gente que le encanta el odio y que hace comentarios absurdos e ignorantes, que ponen, ¿de qué vive Colina? Yo les puedo decir de qué vive Colina. Colina es distribuidor de alimentos aquí y se levanta de madrugada a recoger los alimentos que distribuye en un sitio, en un congelador, vive con gripe todo el tiempo porque vive metido en un congelador, sale del congelador, se mete en el congelador, sale del congelador y se mete otra vez y el calor y la cosa, vive con gripe todo el tiempo y va y le entrega. De eso vive el teniente José Antonio Colina. Se mantiene él, mantiene a su mamá, mantiene a su familia. Lo digo porque Colina está todo el día en la calle, todo el día está en contacto con la gente. ¿Qué has sentido tú del venezolano que está afectado por esta medida en abril? Bueno, de los venezolanos que están afectados por la medida he sentido un gran temor, tienen mucho miedo, mucha incertidumbre. Por supuesto que cuando lo ven a uno, lo ven con la esperanza de que uno pueda hacer algo para tratar de impedir de que eso se materialice. Siempre se acercan a preguntar en qué estatus estamos, cuál es la situación, qué de lo que se dice en las redes sociales es verdad o es mentira, y siempre esperando que uno dé una información acertada que les diga, bueno, mira, hay posibilidad de que esto pueda postergarse. De hecho, no solo los venezolanos, inclusive los cubanos, que porque donde yo me desenvuelvo hay muchos cubanos, no solo recién llegados, sino que tienen mucho tiempo aquí, me dicen, mira, ya has logrado algo, ya han hecho algo, ¿qué están haciendo? Es muy difícil o es muy negativo lo que está pasando con los venezolanos, no es justo. Y hago un comentario adicional a lo que me acabas de preguntar, porque acá en el sur de la Florida mucha gente venezolana y muchos cubanos, por decir la mayoría, votaron por Donald Trump. Y por supuesto que cuando estaban en ese proceso de campaña, evidentemente pues mostraban su euforia y mostraban su apoyo porque Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, porque iba a atentar o iba a enfrentar de la forma correcta a los regímenes que imperan en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso fue durante mucho tiempo, esos últimos 5 meses de campaña, o 4, fue siempre así. Y por supuesto, como llegan y me han visto en televisión, siempre hay el comentario de qué pasó, cómo es la cosa, quién apoya, quién no apoya. Después que ganó la elección y después que ha pasado lo del TPS, la mayoría no se atreve a emitir un comentario. Sienten como que hay una pena escondida porque sienten que lo que está pasando fue una traición. Exactamente, y no es justo. Entonces no hacen comentarios, me dice, oye, sí, estoy de acuerdo con todo lo demás, pero con esto del tema de Venezuela no estoy de acuerdo. Entonces uno siente que lo que puede pasar con estos 300.000 venezolanos, pues no les afecta no solo a los venezolanos, sino que le afecta a otras comunidades porque consideran que la medida es completamente injusta. Y también es lo mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has logrado? ¿Metieron la demanda? ¿No la metieron? ¿Cuándo progresa? ¿Cuándo no progresa? Entonces, pero también todo el mundo espera que los demás hagan, ¿no? Eso también es verdad. Eso, Leroy, te hice la pregunta, pero quisiera como un poquito más de precisión. ¿Cuándo podemos tener noticias? Un mandamus tarda de 10 a 20 días. Nosotros lo acabamos de introducir antier. Y yo le voy a dar el lazo prudencial una vez que ya hemos pagado todo, hemos cumplido con todo, el escrito, gastos, y ellos van eso se cuenta a partir de que ellos le den numeración, ¿no? Y nosotros estamos muy optimistas que antes de que termine este mes ya nosotros vamos a tener una numeración y vamos a esperar que nos dice la Corte. La Corte indudablemente va a notificar al Departamento de Homeland Security y le va a dar un lapso
para que yo responda. Si ellos se quedan callados, que no creo, ellos van a contestar porque el silencio es consentimiento, que nosotros estamos diciendo la razón. Nosotros no tenemos ningún tipo de temor de la respuesta que ellos, porque nosotros no estamos objetando la motivación de su autoridad como dueños de la casa. Cuando digo dueños de la casa es el gobierno del Claro. país. Es del interés de ellos sacar a los venezolanos. No, nosotros no estamos debatiendo eso. Nosotros lo que estamos debatiendo es el principio de seguridad y protección que permanece intacto. Las condiciones en Venezuela siguen igual. Leroy, no es un argumento, porque sí lo había escuchado, pero no tengo la información de verdad de primera mano, que la decisión que tomó Homeland Security fue posterior a la fecha que debía tomarla, o sea, fue atemporal. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. ¿En qué sentido, Patricia? Que se decía que tenían que publicar esto, por decir, el 1 de febrero, y lo publicaron el 2. Eso era uno de los argumentos que algunas personas, algunos incluso abogados de inmigración, estaban esgrimiendo. Yo no le veo, porque es que el gobierno unilateralmente, no, mira, puede ser que mañana la secretaria de Homeland Security diga el TPS de Venezuela continúa. Hubo un lobby, se habló con el secretario de Estado Marco Rubio, hubo una reconsideración, vieron una estadística, una encuesta basada, como dice el teniente Colina, en el apoyo que tuvo el presidente dentro de la Florida con la comunidad venezolana, etcétera, y lo echan para atrás. Eso no tiene ningún asidero, eso es un formalismo. Okay. Y te voy a poner un ejemplo, es como Gaceta Oficial. ¿Cuántas veces no se ha equivocado la Gaceta? Sí, sí. Pero una vez publicada, ¿es la voz del gobierno o es la ley que se publicó? Ahí no le veo Bueno, ningún tipo de impedimento. yo voy a aprovechar para yo decir aquí, que no tengo por qué decirlo, ¿no? Porque es que el voto es secreto y uno no tiene... Yo voté por Donald Trump, a pesar de que me acusaron que había votado por Kamala porque tenía las uñas pintadas de azul. Ese argumento fue fundamental para que me dijeran que yo había votado por Kamala, porque las uñas las tenía pintadas de azul. Yo voté por Donald Trump porque a mí no me gustaron las medidas que tomó el gobierno de Biden con respecto a Venezuela. ¿En qué sentido? La liberación de Alex Saab, los sobrinos. Yo no estuve de acuerdo. Y sobre todo esa agenda demócrata del ley, de llevarle a los niños al colegio este tema del tercer sexo, de que hay 60 sexos. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Y sobre todo, la economía en este país es un desastre. Es un desastre y cada vez se ponía peor. No estoy viendo mejorías en la economía tampoco. No las estoy viendo. Y jamás pensé que Donald Trump sí sabía, y tengo que decirlo, sí sabía que Donald Trump venía a vengarse del gobierno interino. Tengo que decirlo, ¿no? Venía a vengarse de lo que el gobierno interino le hizo, del engaño del gobierno interino, pero no a vengarse de los venezolanos. Porque realmente, y esto quería también comentarlo con Leroy y con Colina, ¿cómo es posible que el gobierno interino esté intacto en el sentido de que sus representantes están aquí adentro de Estados Unidos? Porque aquí está Vecchio, aquí está el propio Molansky, aquí está Juan Guaidó, y yo no veo que hagan absolutamente nada, no mueven un solo dedo para resolver este problema del TPS, o por lo menos para apoyar a los venezolanos, porque en todo caso que ellos no están incluidos en ese TPS de abril, no serían afectados, pero tampoco les importa lo que está pasando a los venezolanos. Leroy, ¿qué piensas tú de eso? Mira, hay una raíz histórica, muy modestamente de mi parte, que puedo adjudicar como analogía a lo que está ocurriendo a nivel del liderazgo constituido, que sea legítimo es otra cosa, de los venezolanos que asumieron un papel de
cogobernantes o gobierno aterritorial. Y es que la actividad política, nosotros caímos en esta dictadura cuando la actividad política en este país se convirtió en una actividad mercantil y no en el apostolado social que fue desde el año 36 hasta el año 74, cuando el boom petrolero desquicia el liderazgo político del país y lo que viene después es el interés pecuniario. Por lo que a mí no me sorprende, como ciudadano de este país y como venezolano de corazón y de nacimiento, que muchos personajes que están y siguen estando en las redes y siguen tratando de tener una influencia que yo creo que cada día menos tienen, no hagan nada al respecto, ¿no? Pero también estoy muy esperanzado de que surgen iniciativas como estas que nos ha acompañado BPEX y la gente está evolucionando hacia otro mecanismo y hacia otro tipo de liderazgo. Yo creo que en la conciencia de todos nosotros, en la conciencia de la nación, tenemos que guardar las lecciones aprendidas de ese gobierno interino de manera muy clara, pasar la página y seguir adelante. Y eso es lo que estamos haciendo con acciones de este tipo. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es una de las cosas que a mí me llama la atención, es una de las cosas que una vez que salgamos de este atolladero, porque evidentemente hay que ver cuál de todo lo que se hace funciona para impedir que esos 300.000 venezolanos se hagan enviados a Venezuela, pero eso es una de las cosas que yo también he reclamado. ¿Cómo es posible que se vaya en contra de personas que están aquí legalmente en los Estados Unidos, que se le abrió una ventana y que no han cometido delitos, que vinieron a trabajar, y los verdaderos delincuentes, como esos que nombraste ahorita, del gobierno interino, o los que han venido para acá enchufados, boliburgueses y corruptos, que no tienen TPS, que los que están aquí es con visa inversionista, compraron empresas, que contra esa gente no se haga absolutamente nada. Y yo pienso que este gobierno debería enfocarse en ello. Así como quieren mandar al tren del agua para Guantánamo, con lo cual me parece muy bien, o a las cárceles de El Salvador, porque hay unos que me dicen, bueno, tú estás defendiendo a los delincuentes. Yo no estoy defendiendo a los delincuentes. A los delincuentes que los encarcelen, que los manden para Venezuela o los manden para donde les dé la Pero eso es gana. muy fácil, además, aquí definir quiénes son. Sin duda. O sea, aquí eso funciona muy bien. Yo también he pedido que a estos delincuentes de cuello rojo, de cuello blanco, también los manden para Guantánamo, porque no deberían estar aquí. Si no quieres tener ningún tipo de relación con el régimen de Maduro y estás rechazando a toda esa gente, bueno, estos delincuentes que se encuentran aquí con empresas y que cometen delitos, porque la mayoría se la pasa inventando aquí en los Estados Unidos, deberían también de mandarlos para Guantánamo. Y vamos a hacer una campaña, un esfuerzo con eso, una vez que salgamos de este atolladero del TPS. Así es. Gracias, Colina, y gracias, Leroy y Garret, por lo que están haciendo por los venezolanos que están afectados, porque la verdad es que no hay mucho tiempo. Estos venezolanos que se les vence el TPS en abril no tienen mucho tiempo para resolver su permanencia aquí en los Estados Unidos. Y esta sería una de las formas en que se evitaría su deportación masiva. Gracias, Leroy. Patricia, muchas gracias por esta oportunidad y por tu compromiso nacionalista. Espero que los 20 años de Agárrate me invites a la fiesta en Caracas. Amén, amén, que así sea. Gracias, Colina. Gracias y bueno, mañana vamos a tocar este tema y otros con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes, y vamos a escuchar el saludo que él nos deja por los 10 años de Agárrate, porque la verdad que Jesús nos ha apoyado de una forma, bueno, creo que ha sido un apoyo mutuo. Hemos crecido juntos como aliados en esto de la información y hemos prestado un servicio. Yo le agradezco mucho a Jesús la entrevista semanal que me da, porque con eso prestamos un servicio que es importante para nuestra comunidad. Gracias, Jesús. Quisiera tomar esta oportunidad para felicitar al equipo de Agárrate. La periodista Patricia Poleo y su equipo han hecho un excelente trabajo y han traído información clave para toda nuestra comunidad. Específicamente mi área, en lo que es el área de inmigración, ha sido de mucha dicha porque me ha permitido conectarme con mi comunidad y poder asesorarlos y actualizarlos en temas migratorios. Eso sí, siempre con la verdad, porque como saben, la verdad está de moda. Así que felicidades al equipo de Agárrate, que sean muchos años más de dicha y prosperidad, y siempre agradecido con la periodista Poleo y con todo su equipo. Muchas gracias. Felicidades.